Para continuar con nuestra introducción al libro de Gálatas, antes que nada quisiéramos clarificar algunas de las enseñanzas de Yahshua y del emisario Shaul vamos a con esto eliminar cualquier noción preconcebida que cualquiera puede tener sobre lo que nos enseñaron, sobre lo que nos dijeron del libro de Gálatas. Eh, para esto vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5, versos 17 y 18, donde nuestro Mesías Yeshua eh, enfáticamente dice lo siguiente. Miren, en el verso 17 del capítulo 5 dice: no penséis que yo he venido a abolir la ley, la Torá, o los Nevín, los profetas. Yo he venido no para abrogar, sino para llevarla ¿a qué? A su cumplimiento. Verso 18 del capítulo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá, bajo ninguna circunstancia, hasta que todo se haya cumplido. Si nosotros vemos esto en nuestro Mesías Yahshua, después de hacer esta declaración, inmediatamente comienza la famosa enseñanza de la Torá, una expansión de la Torá, reforzando completamente su declaración anterior de que Él no vino a abolirla, sino que Él vino a que se cumpla, la cual dice que de la manera que Él no vino a abolir y llevarla a su cumplimiento, nos está diciendo a nosotros que todos nosotros caminamos en la Torá. Esto es importante entenderlo. Esto no es hacer ciegamente todo lo que dice la Torá, sino tener la capacidad de aplicarlo activamente en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de movernos con los demás, en nuestra forma de interactuar con el prójimo, en nuestra forma de hacer lo correcto. Cuando alguien dice que ama a nuestro Creador, ama a Yahweh, pero no hace lo que la Torá dice, no está diciendo que lo ama, porque el amor es una acción, es una actividad, no es un sentimiento. El amor bíblicamente no habla de sentimiento, habla de una acción hacia Dios y una acción hacia el prójimo. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a comprender lo que es caminar en la Torá, creer en la Torá. Entonces, nuestro Mesías comienza su enseñanza con esta declaración. Y al final de la enseñanza, en el Monte de los Olivos, Yahshua concluye declarando en Mateo 7, verso 21 al 23, no todo el que me dice Rabí, Rabí, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Abba que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Rabí, Rabí, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Presten atención a las últimas palabras de este texto, porque acá es donde radica todo. Verso 23, y entonces le declararé, nunca os conocí, apártense de mí, infractores de la Torá. En las versiones populares que nosotros tenemos de la Biblia dice hacedores de iniquidad o hacedores de maldad. Ahora, ¿qué es iniquidad? Y acá es donde nosotros tenemos que entender esto. Iniquidad es una violación voluntaria de la Torá. Es la naturaleza más rebelde del pecado, que quiere decir, pecado es errar al blanco o salirse del camino. Esto lleva a que cada uno de nosotros a través del pecado viole la Torá. Es la naturaleza en el alma no arrepentida que lleva a que uno se oponga a actuar contrariamente a la Torá, a la ley de nuestro Elohim. Como está escrito en el manuscrito del emisario Shaul en Romanos 8:7, por tanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá, o sea, a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Estos estos actos rebeldes de nuestra carne son los que nuestro rabino Yahshua declara cuando dice, nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Ustedes no se someten a la Torá, ustedes infringen la Torá, ustedes desechan la Torá de nuestro Elohim. Ahora, si esto es lo que Yeshua enseñó en el comienzo de su ministerio, entonces, ¿qué enseñó en la mitad de su ministerio? Esto es clarísimo. Vamos a verlo en Mateo capítulo 19, Mateo 19, versos 16 y 17. Entonces vino uno a Yahshua y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna?
Yahshua le dijo, mas si quieres entrar en la vida, guarda el mandamiento. De la misma manera que enseñó Yahshua en el final de su ministerio, en Mateo 23, 2 y 3, donde está escrito, en el asiento de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo que os instruyan, que guardéis de Moshe, guárdalo y háganlo. Mas no hagáis conforme a las obras, o sea, a las tradiciones de los hombres, está hablando, no las obras de la ley, porque no practican aquello que enseñan. Entonces Yahshua en esta situación, lo que acaba de instruir a sus talmín, a sus estudiantes, a sus discípulos, es que obedezcan la Torá entregada por medio de Moshe. Y finalmente, ¿qué enseñan las Escrituras que el Mesías declaró después de su resurrección? En Mateo 28, 18 y 29, Yeshua dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced talmín, estudiantes, discípulos, a todas las naciones. La palabra naciones proviene de la palabra traducida como gentiles. En otros pasajes, entonces, en lo que él está diciendo en el verso 19, por tanto, id y hacer talmín, estudiantes, discípulos, entre los gentiles, bautizándolos en el nombre de Yahshua y bautizándolos en el Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cuáles son una de las últimas cosas que él mandó antes de su muerte y de su resurrección? Él les mandó que obedezcan a la Torá, a la palabra de Elohim entregada por medio de Moshe. Esto es importante que lo entendamos. Ahora él dice, luego de su resurrección, vayan ahora y enseñen a mi pueblo que está disperso entre las naciones, o sea, los gentiles, las naciones, estas mismas cosas. En el capítulo 24 de Lucas, versos 46 y 47, Yahshua declara que era necesario para él sufrir y ser levantado de entre los muertos al tercer día, y que por medio del arrepentimiento y la remisión de pecados deben ser predicadores en su nombre a todas las naciones, o sea, los gentiles, comenzando ¿desde dónde? Desde Jerusalén, primero a los judíos y luego a las demás familias de la tierra. ¿De qué arrepentimiento y remisión de pecados está hablando? ¿De qué arrepentimiento y remisión de pecados deben ser enseñados todas las naciones? Ahora, ¿qué es arrepentimiento? ¿Es dejar de pecar? Arrepentimiento es dejar de violar la Torá, la ley de Elohim. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte y Él no quiere que nosotros muramos, sino que vivamos. Esto lo dice claramente en Deuteronomio 30, 11 al 19. Lo pueden estar leyendo para ir comprendiéndolo. Los teólogos solo quieren enseñar remisión de pecados, o sea, el testimonio de Yahshua como nuestro sacrificio para la remisión de pecados. El judaísmo solo quiere enseñar arrepentimiento, obediencia a Elohim, pero Yahshua nos mandó que enseñásemos a todas las naciones ambas cosas: arrepentimiento, remisión de pecados y guardar a la Torá, guardar el testimonio. Si no dijeren conforme a estas palabras, es porque no les ha amanecido. Y Yeshua, esto es lo que dice Isaías 8, 16 al 20. La ley, la Torá, es luz. Yahshua, Hamashiach, Jesús, el Mesías, como lo llaman tradicionalmente, es luz. Caminen en la luz como Él está en la luz, y la sangre los va a limpiar de todos los pecados, de todas las violaciones a la Torá pasada. Primera de Juan 1:7, Romanos 3:25 y Primera de Juan 3:4 hablan de estas cosas. Es importante comprender esta primera parte para seguir con el estudio.